usa en otro lado, pero aquí no se usa eso. ¿Qué significa eso de características de una enzima? Las enzimas tienen características. Imaginar, más ley. Dame una característica de las enzimas. Esa es la principal propiedad. Especificidad. Bien. Especificidad. ¿Qué más? Afinidad. Bien. ¿Qué más? La regulabilidad. ¿Qué más? Obviamente cataliza. Claro. Esa es otra cosa. Ya lo vamos a ver. Ajá, ¿qué más? Hablen, despierten. Son reciclables, eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿y cuál es la característica más importante? ¿Qué es eso, por cierto? ¿Qué es eso? Una enzima, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es de colores, que tiene así como un rabito y eso? No, la estructura que es azul arriba, después roja, más verde, roja, azul. ¿Ustedes creen? ¿Cómo se representan en verdad los aminoácidos ahí? Como alfa-hélices, como giros. Pero eso que está ahí como un esqueleto que va desde arriba hasta abajo, eso no parecen los aminoácidos. A mí me parece el sustrato. A mí me parece el sustrato. No sé, yo no me equivoco. Pareciera un sustrato que está metido dentro del enzima. O de pronto alguno dirá, no, profe, son cadenas laterales que están saliendo. Podría ser también. Pero no sé, me siento mejor diciendo que es el sustrato. ¿Cuáles son las características más importantes de una enzima? Quizás la característica más importante que tiene mucho que ver con su capacidad catalítica es la topografía de la enzima. ¿Qué es eso de topografía? La forma, la estructura tridimensional, que al final viene siendo importante que las cadenas laterales, la topografía, la ubicación, la conformación de las cadenas laterales son las que al final, de una u otra forma, van a permitir que el sustrato reconozca al sitio catalítico, que el sustrato se fije al enzima y que el enzima catalice la reacción química y convierta el sustrato en producto. ¿Qué elementos topográficos son ahí importantes o qué conceptos podríamos referir de importancia? A lo que se llama sitio, porque los bioquímicos me han querido llamar sitio. Por ejemplo, el sitio, por antonomasia de una enzima, es el sitio catalítico. ¿Qué ocurre en el sitio catalítico? La catálisis. ¿Y qué es el sitio catalítico desde un punto de vista de forma, no sé, de estructura? Es un hueco, y en ese hueco, ¿qué se consigue el sustrato? Como un pocotón de cadenas laterales que van a fijar el sustrato y que lo van al final a catalizar. Al final lo van a convertir en ¿qué? En producto. Entonces, esos sitios, si tienen una función específica, se llaman dominios. En bioquímica, a los sitios le llamamos dominios. Cuando ese sitio cumple una función específica. ¿Y qué es el sitio catalizar? Entonces, como tiene una función específica, los bioquímicos, que siempre queremos cambiarlo todo y ponerlo más complicado, le llamamos dominio catalítico. ¿Qué es un dominio catalítico? La parte del enzima que hace que catalizar. Ahora que lo quiera ver simple, sencillo, ya le dice sitio catalítico. Y el que lo quiera poner más sencillo y re sencillo, sitio activo. Más sencillo no te pongas a estudiar, saliste de aquí y te vas a filosofía, o te vas a letras, o no sé, a bibliotecología, o papel maché. ¿Y por qué creen que ustedes que pongo yo eso ahí? Todo el poco reguero de aminoácidos de eso, se los vuelvo a poner otra vez, donde hay una parte roja, que es la cadena lateral, y una parte negra, que es el carbono alfa con el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Por qué pongo yo eso ahí?
es importante, no sé. ¿Qué hay en los dominios? Cadenas laterales. ¿Y esas cadenas laterales son de quién? De los aminoácidos. Y por eso fue que yo les mandé a estudiar cadenas laterales y a clasificarlas. Porque en la manera de que ustedes entiendan cómo son las cadenas laterales, van a entender cómo se unen esas cadenas laterales al sustrato. ¿Y eso qué será? Ese palito que se ve ahí medio raro es el sustrato. Y lo que está relacionándose a través de enlaces débiles con el sustrato, ¿qué es? Ese Q8, Y10, Y10 por allá, Q8, THT, ¿qué es eso? Son cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte de ¿quién? Del sitio catalítico, que están interactuando con el sustrato y están produciendo distorsiones en la estructura del sustrato para llevar el sustrato ¿a dónde? Al estado de transición, para que el sustrato se convierta en ¿qué? En producto. ¿Y eso? Gracias. Y eso lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Una enzima unida a ¿quién? Formando ¿qué? El complejo enzima-sustrato. Entonces la unión de esas cadenas laterales con el sustrato produce distorsiones en la forma del sustrato y que los enlaces se pueden ¿qué? Romper. O pueden hacer que dos sustratos se acerquen para que se forme ¿qué? Un nuevo enlace. O pueden hacer que el sustrato se mantenga en una posición favorable para meter una molécula de agua y producir una reacción de hidrólisis. Entonces la enzima, desde un punto de vista físico, lo que va a hacer es favorecer, desde un punto de vista tridimensional, ruptura de enlaces, formación de nuevos enlaces, interacción de dos sustratos, por ejemplo, un compuesto y la molécula de agua, para que se rompa ese enlace con hidrólisis. Eso es lo que hace la enzima. Acercar, favorecer, tensionar moléculas, hacer que se rompan, que se forme un enlace más débil, que sea más fácil de romper y que se rompa, por supuesto, más rápido. Igual se va a romper porque el enlace es débil, pero la enzima va a hacer que se rompa más rápido. Good. ¿Y eso qué es? Más 3D, bioquímica 3D. Ahora, ¿cómo es que progresa la cosa esa de conversión del sustrato en producto? Bueno, muchos autores lo han querido hacer por pasos. El primer paso, donde la enzima está por su lado y el sustrato está por su lado. Eso es lo que ven ustedes en el libro como enzima más sustrato. Por supuesto, llega un momento en que la enzima y el sustrato interactúan, se atraen y forman un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Ese complejo se logra a través de ¿qué? Las cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte del sitio catalítico con los grupos químicos del sustrato para poder formar el complejo. Y por último, después ocurre la catálisis, que el sustrato se transforma en producto, como la forma y las características del producto son diferentes a las del sustrato, el producto pierde afinidad por la enzima y se separa. Y entonces forman ¿qué? El producto más la enzima separadas. Eso es lo que se denomina el dogma central de la enzimología, de lo cual ya habíamos hablado y de lo cual se viene hablando desde hace mucho tiempo. Eso no es de ahorita, eso viene hasta de la época del señor Hermann Emil Fischer, una persona, un químico que estudió las interacciones entre la enzima y el sustrato. Él planteó un modelo que todos ustedes conocen, se llama modelo de la llave y la cerradura, donde él decía que el sitio catalítico estaba preformado, con una forma específica y complementaria a la de ¿quién? A la del sustrato. De manera que el sustrato encajaba en la enzima a manera de una llave dentro de una cerradura. Esa era la hipótesis de Fischer. Pero eso fue siglo XIX, siglo XX. Cuando Einstein se estaba ganando el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, Fischer se estaba ganando el premio Nobel de Química por la estructura de los carbohidratos y la estructura de los isómeros de los carbohidratos.
Hay una foto donde están todos esos tipos que recibieron el premio Nobel. Está un poco de gente famosa. Está Einstein, está De Broglie, está Fischer, está Marie Curie, todos sentados en una misma silla. Más nunca va a haber en el planeta tantos sabios juntos sentados en la misma silla. Nunca, más nunca. Eso no se va a repetir, más nunca. Me hubiera gustado estar ahí. Y ahí tenemos el segundo señor, Koch. Ese viejito fue el que dijo, no. Así como digo yo, no me combine. Él dijo, no puede ser. No puede ser que el sitio catalítico esté preformado para recibir el sustrato. Eso no debe operar así. Entonces el viejito dijo, no. Yo creo que el sitio catalítico sí debe tener cierta forma que permita una interacción, pero que no sea completamente justa, perfecta con el sustrato. Yo creo que en la medida que el sustrato llegue, grupos químicos del sustrato interactúan con grupos químicos del sitio catalítico y se van acercando. La interacción produce distorsiones en el sitio catalítico y produce distorsiones también en el sustrato. Y en esas distorsiones se acomoda el sustrato al sitio catalítico. Eso es lo que se llama ajuste inducido. La palabra inducido quiere decir que el sustrato induce cambios en la conformación tridimensional del sitio catalítico y permite la unión. Y aparentemente sí es como ocurre la cosa. Mosca, en interacciones enzima-sustrato. Pero hay muchas interacciones entre proteínas y otros ligandos que no tienen por qué ajustarse a ese nivel. Los anticuerpos son proteínas e interactúan con antígenos. Aparentemente la unión antígeno-anticuerpo es una unión rígida que parece más adaptarse al modelo de Fischer que al modelo de Koch. La unión, por ejemplo, del sodio con la bomba de sodio y potasio parece que tiene mucho de ajuste inducido y no de llave y cerradura. La unión de una hormona con el receptor, dependiendo del tipo de hormona, pareciera que fuera más llave y cerradura, pero en otros tipos de hormona parece más ajuste inducido. Entonces se puede decir que ambas hipótesis o ambas formas de explicar la unión de proteínas con ligandos son válidas, dependiendo del sistema que uno esté considerando. Entonces, la primera característica de las enzimas es en relación a su topografía, sus características, la formación de sitios que pueden ser activos desde un punto de vista biológico, porque tienen una función. Y el sitio más importante es el sitio catalítico, más no es el único, hay otros sitios. El sitio alostérico, el sitio de unión a la coenzima, el sitio de unión a los iones metálicos, los sitios de fosforilación, etc. La segunda, las enzimas no cambian la constante de equilibrio de la reacción química. ¿Por qué no cambian la constante de equilibrio? Bueno, primero tenemos que saber qué es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio no es más que el producto de la concentración de los productos sobre la concentración de los sustratos, que es lo que ven en la ecuación inferior izquierda. ¿Qué tenemos arriba en el numerador? La concentración de producto por la concentración de enzima. Y abajo, la concentración de sustrato por la concentración de enzima. Es decir, lo que está del lado izquierdo de la ecuación y lo que está del lado derecho de la ecuación. Es decir, esto está aquí, para abajo, y esto está aquí, arriba. Como tengo multiplicando encima, arriba y abajo, yo lo elimino, y al final la constante de equilibrio me va a dar igualito como si no hubiera encima. Y entonces esa constante no varía. Quiere decir que de ninguna forma la enzima interviene en la reacción más allá de acelerarla. No interviene químicamente en la reacción misma, simplemente la acelera. Son compuestos termolábiles. ¿Qué quiere decir eso de termolábil? Que el calor destruye de alguna manera
la actividad catalítica. ¿Por qué? Porque el calor podría destruir la naturaleza catalítica de una enzima. Si es una reacción exotérmica y hay un calor en el sistema, entonces no va a poder, o sea, necesita recibir ese calor para que tiene que ser una reacción exotérmica para que así el calor del sistema le ayude a destruir. No. ¿Y qué es eso de desnaturalización? Pierde la actividad biológica, que en este caso es catalítica. ¿Y por qué se pierde la actividad biológica? Eso es lo que está en el libro. ¿Qué se rompe? Lateral. Los enlaces que estabilizan la estructura terciaria. Los enlaces que estabilizan la estructura terciaria de una enzima. Sí. Entonces se puede perder la estructura terciaria y la secundaria y la primaria. Okay. ¿Por qué no se puede perder la primaria? Porque es un enlace de química. No se rompen con calor. Pero los enlaces débiles, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals se pueden romper con el calor. Y si yo tengo dominios tridimensionales como el catalítico, que se mantienen de esa forma gracias a esos enlaces débiles, si yo rompo los enlaces débiles, ¿qué pasa con los dominios catalíticos? Se pierde. Y entonces la actividad biológica de la proteína, que en este caso es catalítica, se pierde. Bien. Lo que ella dijo también es cierto. Si yo aumento mucho la temperatura, la velocidad del sustrato, por la energía cinética que produce el calor, el movimiento que produce el calor, la entalpía que produce el calor, hace que bien se consiga el sustrato con la enzima, pero lleva tanta velocidad que no da tiempo de que se formen los enlaces débiles entre las cadenas laterales del sitio catalítico y el sustrato. Y entonces él sale rápidamente del sitio catalítico sin que haya catálisis. Lo contrario también es cierto. Si yo tengo una velocidad muy lenta, no se consigue nunca la enzima con el sustrato. Si yo estoy a temperatura de congelación, no hay movimiento molecular. Si estoy en cero absoluto, hay cero movimiento molecular. Y por lo tanto, nunca la enzima se va a conseguir con el sustrato y nunca se va a generar el producto. Bien. Cuarta y quinta característica. Las enzimas son reciclables y por lo tanto se requieren a baja cantidad. Porque si yo la estoy reciclando, la puedo volver a usar. ¿Y por qué yo la reciclo? Porque la unión de la enzima con el sustrato es transitoria, dura muy poco tiempo. Se forma el complejo enzima-producto y después el producto se separa de la enzima y la enzima la puedo volver a utilizar. Por lo tanto, no necesito grandes cantidades de enzima para poder catalizar. Con una pequeña cantidad que se esté reciclando, puedo hacer el trabajo de convertir el sustrato en producto. De esto ya habíamos hablado en la otra clase, 6 y 7, que las enzimas tienen una muy alta afinidad por su sustrato, al igual que una alta especificidad. Tanto afinidad como especificidad, a pesar de que son conceptos parecidos, no es lo mismo. Afinidad me habla de fuerza de unión y especificidad de muy alto reconocimiento. Claro, tienen algo en común, y es que tanto la afinidad como la especificidad residen en la conformación de las cadenas laterales que permiten la unión de la enzima con el sustrato en el sitio catalítico o en lugares muy próximos al sitio catalítico. Habíamos hablado de especificidad absoluta y relativa, ¿cierto? Especificidad absoluta es cuando una enzima es capaz de reconocer nada más a un solo sustrato. Y relativa cuando puede reconocer a varios tipos de sustratos que son parecidos, estructuralmente hablando. Más sin embargo, ya vimos varias características. La topografía fue una. La segunda, no cambia la constante de equilibrio. La tercera, pueden ser reciclables y por lo tanto... No, ¿cuál fue la tercera? Son termolábiles. La cuarta,
son reciclables y por lo tanto se pueden usar a baja concentración. Después viene la especificidad y la sensibilidad. Y la especificidad y afinidad. Sin embargo, yo considero que no es la característica más importante. Ninguna de esas. Ninguna. Nada más queda una sola característica. La regulabilidad de la actividad de la enzima. ¿Qué significa eso de regulabilidad? Que yo puedo regular la velocidad con la cual se cataliza. Yo ahora puedo hacer rápida, muy rápida, súper rápida, extra rápida. Yo puedo hacer que la enzima trabaje más rápido o más lento. Usualmente trabaja rápido, pero inclusive cuando trabajan lento es más rápido que la reacción enzima-catálisis. Pero esa característica de regulabilidad es de gran importancia. Es de gran importancia porque es la que permite que las vías metabólicas sean más rápidas o más lentas dependiendo del momento en el cual se encuentre nuestro organismo. Y por mucho, nuestro metabolismo se regula por el flujo de nutrientes. Es decir, nuestro metabolismo cambia si estamos en ayuno o estamos en periodo postprandial. El periodo postprandial es el periodo inmediatamente después de comer. Entonces nuestro metabolismo cambia dependiendo del flujo de nutrientes. Si consumimos glucosa, el metabolismo cambia. De muchas cosas, ya lo vamos a ver. Esa regulabilidad es una propiedad compleja, porque yo puedo regular la actividad enzimática en muchos niveles, muchísimos niveles. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los niveles de regulación? Los niveles de regulación son dos grandes niveles. Son dos. El nivel que depende de una alteración tridimensional del sitio catalítico. Yo lo puedo cambiar y ponerlo bien bonito para que entre bien. El sustrato on. O lo puedo poner bien feo para que el sustrato no pueda entrar off. La enzima está activa o está inactiva. Está activada o está inactivada. Cambiando ¿qué? La forma del sitio catalítico. Eso es un grupo de regulación, un tipo de regulación. El otro tipo de regulación es aumentando o disminuyendo la cantidad de enzima. Si yo tengo más enzima, va a haber más catálisis. Si yo tengo menos enzima, va a haber menos catálisis. ¿Y la enzima qué es? Una proteína. Para yo producir más proteínas, ¿a quién tengo que activar? Al núcleo para producir ARN mensajero. Y al ribosoma para poder leer el ARN mensajero y producir la proteína. Entonces, por definición, prender y apagar la enzima es fácil, es rápido, es un switch. Paso el switch, abre el sitio catalítico. Cierro el switch, cierra el sitio catalítico. Pero el mecanismo de aumentar la cantidad de enzima o disminuir la cantidad de enzima es más lento, porque tengo que producir transcripción. Después de la transcripción, el ARN mensajero tiene que salir del núcleo. Después de salir del núcleo, se tiene que unir con el ribosoma. Tiene que haber traducción y después síntesis proteica. Entonces es más lento. Entonces los mecanismos que dependen de la alteración tridimensional del sitio catalítico son rápidos. Y los mecanismos que dependen de la síntesis de la nueva enzima son más lentos. Ahí los tenemos. La regulación de la actividad enzimática, la regulación de la catálisis, la podemos tener por disminución e incremento de la eficacia, es decir, cerrar el sitio catalítico o abrirlo, y los que dependen del aumento o la disminución de la concentración de la enzima. Un lado rápido, el otro lado lento. Los mecanismos de disminución e incremento de la eficacia dependen de cambios en la conformación del sitio catalítico. Y los que dependen del aumento o disminución de la concentración dependen de la síntesis proteica. ¿Cuáles son esos mecanismos? Ahí están. Con mucho, la mayoría son los que tienen que ver con el sitio catalítico, con la eficacia, incrementar o disminuir la eficacia.
la capacidad de poder catalizar. Son todos los amarillos. Alosterismo, modificación covalente, feedback negativo, simógenos, complejos multienzimáticos y compartamentalización. Esos dependen de cambios en la eficacia. Y del otro lado, nada más hay dos: inducción y represión. Ese es el mecanismo que controla la concentración de la enzima. Vamos a ver cuáles, los que están del lado izquierdo, los que disminuyen o incrementan la eficacia de una enzima. El primero, alosterismo. En alosterismo la enzima puede tener dos formas: o puede estar encendida o puede estar apagada, puede estar on o puede estar off, puede estar el sitio catalítico bien bonito o puede estar cerrado, puede estar tridimensionalmente desfavorable para que pueda entrar ¿quién? El sustrato. ¿Qué es eso de alosterismo? Alos viene del griego extraño. Alos significa extraño. Alosterismo es un mecanismo de regulación en el cual un elemento extraño regula la actividad, la catálisis, regula la conformación del sitio catalítico. Este compuesto extraño se llama modulador alostérico. Modulador alostérico. Modulador alostérico. ¿Qué hace un modulador alostérico? Se une en un sitio especial de la enzima, en un dominio especial de la enzima, que no es el sitio catalítico. El sitio catalítico que se une. El modulador alostérico se une en otro sitio, que se llama sitio alostérico. El sitio alostérico es un sitio, es un dominio tridimensional, pequeñito, donde se une el modulador alostérico. ¿Y qué es el modulador alostérico? Un compuesto químico, generalmente orgánico, no proteico, que se une al sitio y produce cambios en la conformación tridimensional a distancia del sitio catalítico. Observen la gráfica, como la enzima que está en off, que tiene una conformación tridimensional del sitio catalítico desfavorable para que se una al sustrato. Cuando se le pega el modulador alostérico positivo, ¿qué le pasa al sitio catalítico? Cambia, se modifica tridimensionalmente y permite la entrada de ¿quién? Del sustrato. Puede ocurrir al revés. Puede haber un modulador alostérico que más bien lo que hace es que pone feo el sitio catalítico. Lo cierra. Entonces tenemos dos tipos de moduladores alostéricos. El modulador alostérico positivo, que es el que pone bien bonito el sitio catalítico, y el modulador alostérico negativo, que es el que lo pone feo. Y entonces en nuestras vías metabólicas tenemos moduladores alostéricos positivos y negativos que se encargan de regular algunos tipos de enzimas. Eso lo vamos a ver bien cuando estemos en metabólica. Pero sepan así con las bolitas y las cositas que hay algo que se mete en un sitio especial, en un dominio, que se llama sitio alostérico, que produce cambios en la conformación del sitio catalítico y por lo tanto puede alterar la velocidad de la conversión de enzima a sustrato, porque estoy cambiando la configuración tridimensional del sitio catalítico. Eso lo pongo ahí para que vean un cambio conformacional. El cambio conformacional no es más que el cambio en la orientación de las cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte del sitio catalítico. Ahí tienen abajo B, C, D. ¿Qué está pasando con esa cadena lateral? Está rotando, está cambiando su posición en el espacio. Y ese cambio en la orientación puede permitir que un sustrato interactúe con el sitio catalítico. Eso es importante, muy importante. Segundo, mecanismo de regulación, modificación covalente. ¿Por qué se llama modificación covalente? Bueno, porque la enzima se modifica covalentemente. Se forma un enlace covalente. Un enlace covalente donde interviene el fosfato. El fosfato se une por un enlace covalente a la enzima. ¿Y el fosfato qué carga eléctrica tiene? Negativa. Y esa carga negativa no puede cambiar la orientación de las cadenas laterales en el sitio catalítico.
Si una cadena lateral está cargada positivamente y el fosfato está cargado negativamente, eso puede cambiar la conformación, la orientación del sitio catalítico. Ahí están los fosfatos pegados a la enzima. Esos fosfatos que tienen carga negativa atraen a cadenas laterales que sean positivas, y eso puede cambiar la conformación del sitio catalítico y puede permitir que el sustrato se una a la enzima y pueda haber la catálisis. La pregunta aquí es, ¿y de dónde sale el fosfato? Bueno, esa respuesta está de cajón. ¿Quién dona fosfato? El ATP. Entonces el ATP le dona el fosfato a la enzima, el fosfato se une al sitio catalítico, cambia la conformación del sitio catalítico y el sustrato se puede unir a la enzima. Ojo, también puede ocurrir al revés. En algunas enzimas el fosfato puede cambiar la conformación del sitio catalítico e impedir que se una el fosfato. ¿Y dónde pego yo los fosfatos? Ahí están pintados, pero no dice dónde se unen. Se supone, ¿no?, que si es una enzima y la enzima está hecha de aminoácidos, el fosfato se tiene que pegar a un aminoácido, eso es de cajón. Pero la pregunta es, ¿a cuál aminoácido? ¿A la serina, a la trionina, a la tirosina, a la fenilalanina, al triptófano, al ácido glutámico, a la glutamina? ¿A quién se pega? ¿Pero a cuál? ¿Se pega a cualquiera? Es que ella me dijo aminoácido correspondiente. Serafín Masparrote. ¿A cuál? ¿A cuál de los 20 aminoácidos se puede pegar? ¿A cuál? Ahí están los 3. Esos son los únicos aminoácidos que pueden aceptar un fosfato. ¿Qué tienen en común todos esos aminoácidos? ¿Qué tienen en común esos 3 aminoácidos? Ustedes estudiaron aminoácidos, estudiaron cadenas laterales, y que se la saben mucho. Todos tienen grupos OH en su cadena lateral, grupos hidroxilados. Correcto. Son los que llaman aminoácidos hidroxilados. Serina, treonina y tirosina. Nada más son 3. Ustedes pueden buscar los demás aminoácidos y pueden buscar OH y pueden jurar que nunca los van a conseguir. Pues nada más son 3. Esos 3 se pueden fosforilar en su cadena lateral. Vean que los 3 en la cadena lateral tienen grupos OH. Ahí se mete el fosfato y forma que fosfoserina, fosfotreonina y fosfotirosina. El ATP dona el fosfato y ahí se mete el fosfato. Y para quitar el fosfato, ¿cómo hago? Eso no se va a quedar ahí toda la vida. Una hidrolasa mete una molécula de agua y rompe el enlace y vuelve a crear el aminoácido sin fosforilar. La enzima en la modificación covalente también está on y off. On con el fosfato, off sin el fosfato, o al revés, on sin el fosfato y off con el, dependiendo del tipo de enzima. Hay enzimas que son activas fosforiladas y otras son inactivas fosforiladas, depende de la vía metabólica que estemos considerando. Eso lo vamos a ver en metabolismo. Vamos a ver cómo se regulan todas las enzimas. Muy buena parte del metabolismo es saber cuáles enzimas están activas y cuáles están inactivas. Y eso a su vez nos explica por qué vías están activas en el ayuno e inactivas durante el periodo postprandial. Parte de todo en el rollo de metabolismo y por qué nadie aprende metabolismo es porque no saben esto. Algo tan sencillo como esto. Por eso es que llevo 3 clases y estamos todavía en enzimas, cuando otros llevan ya por oxidorreducción. No me interesa, porque podrán ir por oxidorreducción, pero no saben ni puta idea de qué es eso. Pero yo quiero que ustedes tengan la base para que podamos trabajar de aquí para adelante fácil. Por eso aquí vamos rápido, porque ya esto lo vimos.
¿Cuáles son los 3 aminoácidos que se fosforilan? Y tirosina. Las enzimas que transfieren el fosfato a esos aminoácidos son fosfotransferasas. Son de la familia de las transferasas, ahí las dibujé ahorita. Son fosfotransferasas que transfieren el fósforo ¿de dónde? Del donador, que es el ATP, al aceptor, que es el aminoácido. Las que le pegan el fosfato a la serina se llaman serincinasas. Las que le pegan el fosfato a la treonina se llaman treonincinasas. Y las que le pegan el fosfato a la tirosina se llaman tirosincinasas. Las fosfotransferasas vulgarmente las conocemos como sinasas. En inglés, quinasas, con K. En español, sinasas, con C. Igual si dice fosfotransferasa está bien, no hay problema. Pero específicamente le llamamos sinasas. Bien, está el dibujito. ¿Qué hace una sinasa? Agarra el fosfato ¿de quién? Del ATP. Y después se lo transfiere ¿a quién? A la enzima. La enzima se fosforila y permite que el sustrato se una a la enzima, porque cambia la conformación del sitio catalítico. Sencillito. Pero ¿qué pasa? Que la enzima no se va a quedar toda la vida con el fosfato, porque si no estaría toda la vida activa. Y dependiendo del metabolismo, la podemos activar o inactivar. Entonces yo también le tengo que quitar en algún momento el fosfato. Eso lo hace una hidrolasa, que como está hidrolizando un enlace con fosfato, se llama fosfatasa. Una fosfatasa introduce una molécula de agua y retira un fosfato. Entonces arriba es sinasa y abajo es fosfatasa. Ahí está el ciclo. Ese es el ciclo, ahí está el ciclo. Ahí tenés el ciclo. Podemos tener el sistema encendido o lo podemos tener apagado. El de la enzima, digamos, que cataliza la reacción que nosotros queremos, que es la del centro, la enzima del centro. Si yo quiero activar la enzima, le pego un fosfato. Y si yo la quiero inactivar, se lo quito. Sencillito. Aquí está. La enzima con el fosfato está en on. ¿Por qué? Porque permite la entrada del sustrato. Pero si yo quiero inactivar la enzima, ¿qué le digo? El fosfato. ¿Quién hace eso? Una fosfatasa. La fosfatasa introduce una molécula de agua y se libera el fosfato. La enzima pasa de on a on. Pero si yo la quiero activar, la tengo que fosforilar. ¿Quién la fosforila? La sinasa. ¿Quién dona el fosfato? El ATP. Se convierte en ATP. Y el fosfato se le pega encima y la enzima se quita. Pasa a la otra. Dependiendo de la enzima, casi siempre la fosforilación es muy cercana al sitio catalítico. Muy cercana. Pero no tiene que ser obligatoriamente en el sitio catalítico. Porque a mí lo que me interesa es que él cambie de conformación. No que el fosfato sea parte de la catálisis, sino que el fosfato atraiga cadenas laterales y las cambie de disposición espacial y permita que se una el sustrato a la enzima para generar después el producto. Eso se llama modificación covalente. Yo genero un enlace covalente con el fosfato y cuando lo quito, rompo el enlace covalente por hidrólisis. Feedback negativo, también conocido en español como retroalimentación negativa. ¿Qué es el feedback negativo? Bueno, generalmente se ve en el contexto de una vía metabólica, de varias reacciones, donde un sustrato se transforma en producto, y ese producto es sustrato de otra reacción para convertirse en producto, y ese producto es sustrato de otra reacción para convertirse en producto. En el feedback negativo, el producto de la última reacción se une generalmente a la primera enzima de esa vía metabólica y por alosterismo
inhibe a esa primera enzima. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Fíjense cómo D se convierte en E, por acción de qué? Sí. E se convierte en F, por acción de qué? De una enzima. F se convierte en G, por acción de qué? De una enzima. El producto final, fíjense qué hace una asa que se llama feedback negativo hacia la primera enzima de la vía y se une al sitio catalítico, no, al sitio lostérico, y entonces su unión al sitio lostérico bloquea el sitio catalítico y se impide que toda la vía progrese. Eso es feedback. Es una variante de la lostérica, pero que generalmente se ve en vías metabólicas que son largas. La enzima que se inhibe por feedback negativo casi siempre es la primera de la vía. Ese modo de la lostérico es negativo. Sí, si inhibe a la enzima, si disminuye su capacidad catalítica, es feedback negativo y es un modulador alostérico negativo, porque si no sería feedback positivo y sería un modulador alostérico positivo. Es fácil. Complejos multienzimáticos. ¿Qué es un complejo multienzimático? Muchas enzimas, pero que no están separadas. Fíjense que ahí las enzimas están separadas. En el complejo multienzimático, las enzimas están juntas, formando estructuras cuaternarias, donde varias estructuras terciarias se unen por enlaces débiles para formar una gran molécula, un gran polipéptido, que está formado por subunidades. Cada subunidad se llama monómero. Cuando un monómero se une a otro monómero por fuerzas débiles, ¿qué forma? Un dímero. Cuando son 3 monómeros que se unen, ¿qué es? Un trímero. Y cuando son 4 monómeros, puede ser polímero, puede ser tetrámero. Si los 4 monómeros son iguales, idénticos, se llama homotetrámero. Cuando son diferentes, heterotetrámero. Cuando son 2 dímeros diferentes, son 2 homodímeros que se unen para formar un tetrámero. Ahí tenemos un homotetrámero, un complejo multienzimático. Y fíjense lo interesante, y uno dice, pero ¿qué diferencia hay entre que estén las enzimas separadas o estén las enzimas juntas? Que se forma el denominado efecto túnel, donde un sustrato pasa rapidito al sitio catalítico de la siguiente enzima y de ahí pasa rapidito al siguiente sitio catalítico. Están muy cerca. Y entonces la velocidad de la reacción es más rápida, porque no es lo mismo las enzimas digregadas, que todas juntas en un solo complejo, haciendo catálisis cada una de un sustrato a producto, producto a sustrato, y así sucesivamente. Como una cadena de producción. Como una cadena de ensamblaje, tipo Ford. Simógenos. En el simógeno, el sitio catalítico está tapado, está cerrado por una cadena polipeptídica que lo tapa, lo cierra. Ahí está, una cadena polipeptídica extra que impide que el sustrato entre. ¿Qué tengo que hacer? Romper ese pedazo para que abra y entre el sustrato. Eso es todo lo que hay que hacer, y eso es lo que está haciendo. Ahora, es una cadena polipeptídica, son aminoácidos unidos por enlaces ¿qué? Peptídicos. ¿Cómo rompo yo enlaces peptídicos? ¿Cómo se llaman las enzimas? Peptidasa, hidrolasa. Correcto. Una hidrolasa rompe ese péptido extra, se abre el sitio catalítico y ocurre la catálisis. Eso lo hace una hidrolasa, una enzima proteolítica, una enzima de tipo de las peptidasas. Entonces, el simógeno, que es inactivo, se convierte ¿qué? En enzima activa. Los simógenos son frecuentes en las vías metabólicas. Las enzimas digestivas se producen como simógenos. El pexinógeno, el trixinógeno, el quiniotrixinógeno. Se forman así, como están arriba, inactivos. Y cuando caen en el tubo digestivo, se activan.
Se rompe esa secuencia que tapa el sitio catalítico y se convierte en la enzima activa, la tricina, la quimiotricina y la pexina. ¿Y por qué yo produzco esas enzimas como simómeros? ¿Dónde se producen las enzimas? Dentro de la célula, ¿verdad? En el retículo endoplasmático rugoso. Si esas enzimas proteolíticas yo las produzco de una vez en su forma activa, con el sitio catalítico abierto, ¿qué pasa con todas las proteínas intracelulares? Las cataliza, las destruye. Entonces todas las proteínas intracelulares serían destruidas y la célula muere. Entonces yo las produzco dentro de la célula de forma inactiva, las secreto fuera de la célula y después que están afuera, las pillo, las activo. No las voy a activar adentro, las activo afuera, porque si las activo adentro, imagínense que las lipasas que rompen líquido o las fosfolipasas se activaran dentro de la célula. Se raspa la membrana y se rompe la célula. Entonces yo las produzco como simógenos, inactivas, y después cuando están afuera, se activan. No las voy a activar adentro. Eso es ilógico. Eso es un mecanismo de protección. Las proteínas de la coagulación, los factores de coagulación, están circulando en la sangre como simógenos. Y cuando uno se corta, el simógeno se convierte en la enzima activa de la coagulación para formar el coágulo. Imagínense que estuviera circulando de forma activa. Se coagula toda la sangre y está uno listo. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Aquí no hay nada que esté de más ni de menos. A las cosas que uno cree que están de más es porque uno no sabe cómo actúa, pero algo hace. ¿Ya vimos? Lo del lado izquierdo. Falta compartamentalización. Bueno, ¿qué van a hacer? Lo van a buscar. Obviamente compartamentalización tiene que ver con compartimiento. Y donde hay una membrana, ese forma un compartimiento. Es lo mismo el compartimiento citosólico que el compartimiento nuclear. ¿Cuál tiene más volumen? Las enzimas que estén en el citosol están igual de concentradas a las que están dentro del núcleo. ¿Cuáles están más concentradas? El núcleo. Entonces la velocidad de reacción va a ser rápida, porque está más concentrada. Hay más enzimas por unidad de volumen. Inducción y represión, mecanismo genético, mecanismo lento, mecanismo en el cual yo aumento o disminuyo la concentración de la enzima, porque yo aumento o disminuyo el ARN mensajero de la enzima que va al ribosoma y me incrementa la cantidad de enzima. Los aportes más importantes en relación a la inducción y la represión, o por lo menos los aportes primigenios, estuvieron a cargo de esos dos señores franceses, bueno, parecen franceses, Jacques-Lucien Monod y François Jacob. ¿Se les conoce como Jacob y Monod? ¿Los han escuchado alguna vez? No, ¿verdad? No ven Discovery Channel. Aunque Discovery Channel está un poco pajudo ahorita, están pasando muchas vainas que no sé, no entiendo. Un documental de sirena, no, ese fue Nayib. No, historia está listo, historia es puro carro, parapetos, coños arreglando parapetos y vainas. Coño. ¿Quién va a poner un parapeto en la casa? Un vergo con un gramófono, una caja fuerte y una bomba hecha gasolina de hace 400 años. Verga, yo no sé, chamo, yo prefiero una computadora, una cosa nueva, una Mac, un equipo de sonido, no sé. Bueno, esta gente fue espectacular, porque ellos descubrieron cómo opera la inducción y la represión, cómo la célula es capaz de incrementar la cantidad de proteínas a través de un incremento en la síntesis proteica, a través de un incremento en la transcripción de ADN a ARN mensajero. Ellos trabajaron, por supuesto, en los organismos más sencillos. Estudiaron células procarióticas, estudiaron bacterias, estudiaron ese mecanismo en bacterias. Y después pues se intentó extrapolar a los organismos eucarióticos y se dieron cuenta que no era tan fácil.
es más complicado. Pero yo creo que explica muy bien las bases de cómo opera la inducción y la represión en términos sencillos, es decir, primer año de medicina. Primer año de medicina. Ellos inventaron algo que se llama operón. La teoría del operón, de Jacob y Monod. El operón, para que tengan una idea, es un gen. ¿Saben qué es un gen? Es una secuencia de bases que codifican la información para una proteína. Pero no es tan fácil, no es tan sencillo, o sea, no es nada más la secuencia de aminoácidos que codifica la proteína, va un pelo más allá. Vamos a explicar eso con eso que está ahí. Con un gen, un operón, que se llama LAC, L-A-C. El operón LAC puede estar activo o puede estar inactivo. Ese gen, o ese conjunto de genes, puede estar activo o puede estar inactivo. Cuando está activo, genera ARN mensajero. Cuando está inactivo, no genera ARN mensajero. Ahí tenemos una bacteria. Esa bacteria se llama Escherichia coli. ¿La han escuchado? La Escherichia coli es parte de la flora normal del tubo digestivo inferior, de colon. Más arriba no deben haber bacterias. Las bacterias están en colon. Esas bacterias son parte de la flora normal, aunque pueden haber algunas cepas de Escherichia coli que son mortales. La Escherichia coli enterotoxigénica o la Escherichia coli enterohemorrágica te puede matar. Pero la que tenemos nosotros en el tubo digestivo es machete, espectacular, bellísima, ella está ahí trabajando para nosotros y nosotros trabajando para ella. La Escherichia coli puede producir vitamina K y esa vitamina K nosotros la tomamos. ¿Quiénes están haciendo vitamina K? O sea que la vitamina K es como que sí es medio vitamina, pero no es vitamina, claro, nos la da la Escherichia coli, no la producimos nosotros. Entonces la Escherichia coli es necesaria, porque nos aporta. Y nosotros le aportamos a la Escherichia coli, le damos pavo. Entonces ella vive gracias a nosotros y nosotros en parte vivimos gracias a ella. ¿Qué hace la Escherichia coli? Crecer y multiplicarse, más nada. Y para poderse multiplicar, ¿qué requiere? Energía, requiere ATP. Y ella fabrica su ATP gracias a moléculas que ella puede tomar del medio y puede oxidar. Dos son las más importantes: la glucosa y la lactosa. Entonces ella se adapta dependiendo de lo que le estemos mandando. Si le mandamos glucosa, ella se adapta a vivir con glucosa. Si le damos lactosa, el azúcar de la leche, ella se adapta a vivir con lactosa. ¿Cómo? Activando o inhibiendo el operón LAC. LAC viene de lactosa. Entonces fíjense la Escherichia coli en dos momentos de su ciclo vital: cuando hay glucosa y cuando hay lactosa. Cuando hay glucosa, ella es feliz. ¿Por qué? Porque la glucosa es un monosacárido, es un solo carbohidrato, es fácil de digerir. La glucosa entra a través de un transportador de membrana, llega dentro de la Escherichia coli, la degrada y ¿qué produce? ATP. Fácil. En esas circunstancias, cuando tenemos glucosa, el operón LAC está inactivo. Decimos que está reprimido. Pero cuando hay lactosa es más difícil, porque la lactosa no es un monosacárido, es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, unida por un enlace covalente que se llama enlace glucosídico, que es parecido al peptídico, pero no es peptídico, es glucosídico porque son dos moléculas de carbohidrato. Entonces ahí la Escherichia coli tiene que trabajar. No es tan fácil de meter nada más la glucosa. ¿Por qué? Porque el transportador para glucosa no es capaz de meter lactosa. La lactosa es que más grande. Entonces no puede atravesar el transportador de glucosa. Entonces la Escherichia coli tiene que ponerse a trabajar para fabricar el transportador. Un transportador que se llama permeasa. La permeasa permite la entrada de la lactosa completa. Y aparte de eso, como tenemos lactosa, no tenemos glucosa,
¿qué tengo que hacer? Romper el enlace glucosídico para separar la molécula de glucosa y poderla metabolizar. Es decir, que necesito una enzima que se llama beta-galactosidasa. Requiero eso. La permiasa, ¿qué es? Una proteína. ¿Y la beta-galactosidasa qué es? Una enzima. ¿Y las enzimas qué son? Proteínas. ¿Y de dónde fabrico yo las proteínas? De un gen que se lee a ¿qué? A ARN mensajero. ¿Y un ARN mensajero que va a dónde? Bueno, recuerden que las bacterias no tienen núcleo, ¿no? Va al citosol y ahí se lee, y yo voy a obtener entonces, a partir de esa traducción, una proteína que se llama permiasa y una proteína que se llama beta-galactosidasa. En esas circunstancias, el operón LAC está como activo, es decir, que está inducido. ¿Cómo ocurre el proceso? ¿Cómo ocurre el proceso? Fíjense lo bonito que está. Esto que aquí se llama genes estructurales. Los genes estructurales son secuencias de ADN que codifican proteínas. Tenemos un gen Z, un gen Y y un gen A. Cuando el gen Z se transcribe, ¿qué es el ARN mensajero del gen Z? Cuando se transcribe el gen Y, se produce el ARN mensajero del gen Y. Y cuando se transcribe el gen A, se produce el ARN mensajero del gen A. El ARN mensajero del gen Z, cuando se traduce, produce una proteína que se llama beta-galactosidasa. Cuando este ARN mensajero se traduce, me genera la permiasa, y cuando este ARN mensajero se traduce, me produce una enzima que se llama diogalactosia transacetilasa. Entonces, el operón LAC, los genes estructurales, me generan tres procesos. Pero el operón LAC no es nada más los genes estructurales. También son los llamados genes o elementos reguladores, que son los que hacen que esto se transcriba o no se transcriba. Fíjense lo bonito de esto. Dentro del elemento regulador hay un gen que se transcribe de forma constitutiva. Todo el tiempo está transcribiendo, todo el tiempo. Y me genera todo el tiempo que un ARN mensajero, que es el ARN mensajero del gen Y. Cuando se transcribe y va al ribosoma, que se va a generar una proteína que se llama proteína represora del operón LAC. ¿Qué hace la proteína represora del operón LAC? Reprimir el operón LAC. Cuando el operón LAC se reprime, no se produce la transcripción ni del gen Z, ni del gen Y, ni del gen A. Es decir, que no vamos a tener ni la permiasa, ni la galactosidasa, ni la transacetilasa. Ya vas a ver. Ahí lo tenemos. Cuando tenemos mucha glucosa, muchísima glucosa, yo voy a reprimir el operón LAC. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha glucosa, a mí no me hace falta metabolizar la lactosa. Entonces, si no me hace falta metabolizar lactosa, ¿para qué voy a tener permiasa? ¿Y para qué voy a tener galactosidasa? Yo bloqueo eso. ¿Y cómo lo bloqueo? Bueno, muy sencillo. A que gracias a un incremento de glucosa, mucha glucosa, inhibe a una enzima que se llama adenilato ciclasa. Esta enzima debería convertir al bebé en angiotensina, un segundo mensajero. Pero como hay muchísima glucosa, se inhibe la producción de angiotensina. Y este gen se transcribe tranquilamente, de forma constitutiva. Genera la proteína represora del operón. La proteína se une al operón, bloquea el sitio creador y la enzima que debería leer gen Z, gen Y y gen A y producir la ARN mensajero no puede, porque el sitio creador está bloqueado por la proteína represora. Por lo
hay ARN mensajero, no hay proteína, no hay permeasa, no hay carbonatilasa, no hay nada. Y el órgano está muerto. ¿Y qué pasa cuando tenemos lactosa? Lactosa. Cambiamos el medio. Nos ponemos full de lactosa. No convierto, no bloqueo la conversión de ATP en AMP cíclico. Y entonces la cantidad de AMP cíclico se incrementa. Bien. Pero la lactosa, y es lo más importante, la lactosa se une a la proteína que bloquea el operón. Y cuando se une, cambia su conformación y esta proteína no se puede unir al sitio operador. Ya no hay represión. Entonces la ARN polimerasa camina y empieza a leer en Z, en pie, en A, que se produce el ARN mensajero en Z, en pie, en A, se va al ribosoma y se expresa en la proteína. Y entonces ahí la bacteria puede empezar a metabolizar a la lactosa. Y así entonces la bacteria puede comer lactosa y puede generar proteína y puede generar energía a partir de la lactosa. ¿Qué pasaría si yo cambio ahora otra vez a glucosa? Si baja la lactosa y aumenta la glucosa, ya la lactosa, que ya no hay, no va a reprimir a quién, a la proteína represora del operón lácteo, que se une al sitio operador y bloquea la transcripción otra vez. Listo. Así actúa la regulación de la expresión genética en bacterias, que a lo mejor no se parece en nada a cómo se regula la transcripción genética en nuestras células, pero es por lo menos un buen inicio de que tenemos sustancias químicas que se denominan represores que impiden la transcripción de ADN a ARN mensajero. Por lo tanto, no tenemos ARN mensajero, no tenemos la proteína que es codificada por ese gen. Y tenemos sustancias que se llaman inductores, que se unen al ADN y favorecen la transcripción del mismo para que se produzcan las proteínas, en este caso enzimas. De esta manera, con represión, disminuyo la síntesis de enzimas y con inducción incremento la síntesis de enzimas. Ya el proceso después, si vemos ADN, si nos da tiempo de conversar de ADN, podemos hablar de regulación de expresión genética en eucariotes y en procariotes. Y entonces podemos ver con más profundidad que son correpresores, que son coactivadores, que son elementos de respuesta a hormonas, que son amplificadores y que son silenciadores, que son los elementos que regulan la transcripción genética en eucariotes.